Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerle a la doctora Ángela Restrepo por la amable invitación de formar parte de esta celebración del CIP en sus 40 años. También a los organizadores por tenerme en cuenta para esta programación. Lo que hoy pretendo hacer es a partir de un título que podría parecer un lugar común a propósito de la ciencia moderna en general, es hacer una serie de contrastes que están en la línea de una reconceptualización historiográfica a propósito de los tres elementos que componen el título de la ponencia, saber Newton, la culminación de la revolución científica y el origen de la concepción moderna de la ciencia. Los tres elementos que constituyen el tema de la presente ponencia, saber Newton, la revolución científica y el origen de la concepción moderna de la ciencia, podrían pensarse como un lugar común e incluso como un punto de referencia necesario, tratándose de un simposio donde la actividad científica se analiza desde sus fundamentos, prácticas y perspectivas. En este sentido, sería de esperar que me detuviera en hacer una semblanza del padre de la ciencia moderna, Isaac Newton, destacando a modo de panegírico que fue el culmen de la revolución científica y que a partir de allí se consolida armónicamente la ciencia moderna de la cual somos beneficiarios y por tanto le rendimos el tributo y respeto que se merece. Este enfoque bastante común de la formación de lo que en líneas generales conocemos como ciencia moderna, no obstante, dista notablemente, primero, de la imagen de Newton como persona histórica, segundo, de la revolución científica del siglo XVII en cuanto a las prácticas, y enfatizo el plural de estas, que llevaron a lo que hoy entendemos como ciencia. Y tercero, la ciencia moderna, noción esta que no deja de encerrar ambigüedades, cuando no trivializaciones de la misma aplicada a la diversidad de objetos, métodos y principios que gobiernan la investigación científica. Lo que me propongo aquí es algo diferente a una historia heroica de la ciencia moderna, sospechosamente coherente, que por su homogeneidad ofrece una visión distorsionada no solo de los fundamentos, sino de las prácticas y perspectivas del quehacer científico. Así pues, tomando como punto de inscripción a Newton en tanto persona y figura histórica, me detendré a analizar más bien primero la complejidad de su programa en filosofía natural y lo disputable de encasillarlo en la categoría de científico. Luego, a modo de derivación, observaré los límites y alcances del sueño de la ilustración de reducir todo objeto de análisis e investigación al modelo newtoniano. Finalmente, aludiré a la práctica deletérea de superponer o implementar modelos de investigación de áreas del saber que rinden resultados más rápidos, visibles y asimilables por la cultura a otras cuyos objetos se resisten a tal práctica. Si la especificidad de la ciencia es en buena medida una característica que asegura su éxito, un análisis como el que aquí se ofrece permite elementos de elucidación de la ciencia en su complejidad concreta, que nos permiten verla como otro producto de las prácticas de las diversas culturas, sin que la afirmación como otro producto le reste su importancia y respeto. Newton el científico en contraste con Newton el filósofo natural. La inmortal fama de Newton se debe a sus principios matemáticos de filosofía natural, publicados en 1687, así como a su tratado de óptica que aparece en 1704. Ahora bien, a propósito de los principia, como se les suele llamar a sus principios matemáticos, lo más destacado se presenta en la última parte de esta obra, que se divide en tres momentos. En el primer libro se analiza desde el punto de vista matemático y sin consideración de factores físicos el comportamiento de los cuerpos bajo la acción de una fuerza central. En el segundo libro, el sistema diseñado en la primera parte se somete a la intervención de diversos medios fluidos que ofrecen resistencia al movimiento mismo y se contrasta tal situación con las leyes de Kepler a fin de examinar la plausibilidad del sistema de Descartes que no da lugar a la existencia del vacío. En tercer y último lugar,
Llamado significativamente El sistema del mundo, este libro ofrece una adaptación de los primeros libros a las condiciones del mundo real y esa aplicación de la misma. Lo más destacado de este tercer libro son sus resultados. En esta parte de los principios se establecen los movimientos de los satélites de Júpiter, Saturno y la Tierra, además de los planetas alrededor del Sol en términos de la teoría gravitacional. Pero logros igualmente importantes derivados de esta ley son la posibilidad de saber cuáles son las masas del Sol y los planetas en función de la masa de la Tierra, la explicación de la forma chata de la Tierra y otros planetas, el cálculo de las variaciones de la gravedad en la superficie de la Tierra, las irregularidades del movimiento de la Luna y otros satélites a partir de los efectos de las perturbaciones causadas por el Sol, las variaciones de las mareas y sus características generales, y la demostración de que los cometas obedecen a las mismas leyes que los cuerpos del sistema solar. A partir de esto último, como bien se sabe, Halley pudo calcular el regreso del cometa que lleva su nombre, lo cual se constató con la reaparición de dicho cometa en 1759. La física, o para usar una expresión históricamente más correcta, la mecánica racional de los principia, inaugura lo que se denomina ciencia moderna en el sentido que, de una parte, se deja de lado el aristotelismo y se superan las deficiencias del mecanicismo expuesto por Descartes. De otra parte, como lo exhibe esta misma obra, ahí se imprimen los desiderata de cualquier saber con pretensiones de verdad, demostrada por la razón matemática y la experimentación cuidadosamente diseñada, a saber, explicación, predicción y retrodicción. Por último, se plantea una división entre los saberes filosóficos y científicos de la filosofía natural misma. Si bien esta descripción puede considerarse epistemológica, en materia propiamente filosófica, los principia parecían cerrar la puerta a las objeciones de los escépticos. Según estos, dado el carácter limitado de la información que recibimos a través de los sentidos, la investigación empírica no es mucho lo que puede aportar al conocimiento en comparación con el teórico especulativo. Así las cosas, en el mejor de los casos, este tipo de saber debe estar fundamentado en un análisis filosófico igualmente sujetos a problemas según los escépticos. Si bien a grandes líneas esta puede ser una imagen aceptada y aceptable de Newton como científico, como lo mencioné hace poco, por su carácter sospechosamente coherente es lo que llama la atención a primera vista. Para constatar esta sospecha, quisiera poner en perspectiva 4 facetas del logro de Newton que infirman la coherencia que se acaba de esbozar. A saber, las matemáticas, el espacio y tiempo absolutos y la acción a distancia implícita en el concepto de gravitación universal. Como es aceptado tanto por científicos como por estudiosos de la obra de Newton, las matemáticas de los principios son su característica más sobresaliente, y adaptar los fenómenos de la naturaleza a la ley del número en la fusión de las físicas celeste y terrestre es lo que consolida la física matemática. Pero si bien esto es cierto, las matemáticas mismas de los principios fueron uno de los problemas que generaciones posteriores a Newton se encargaron de esclarecer. El tratamiento cuantitativo del movimiento de los cuerpos y el rigor lógico de los principia se debe a la adopción del modelo expositivo de los elementos de Euclides. En este sentido, la estructura de esta obra se da en virtud de definiciones y axiomas a los que se le siguen proposiciones, teoremas, problemas, lemas y escolios. De esta manera, Newton se adhiere a la forma clásica de presentación de las investigaciones matemáticas, pero la predilección de este estilo no se agota en lo formal, sino que va más allá y se defiende una concepción empirista de la geometría fundada en la práctica mecánica, como se expresa en el prefacio de los principios mismos. Precisamente, esta actitud lleva a Newton a precisar su cálculo en términos de razones primeras y últimas, fluentes y fluxiones, y no en infinitesimales de corte leibniziano. La razón de ello radica en la exigencia newtoniana de unas matemáticas con referentes ontológicos concretos, por una parte, y en la desconfianza del simbolismo algebraico por considerarlo demasiado inclinado a la especulación y por concebirlo más apto para la investigación que para la demostración. Nuevamente, siguiendo la práctica de los antiguos, según Newton, la forma de presentación de las investigaciones matemáticas debería ser sintética y no analítica. De hecho, toda vez encontrados los resultados por medio del análisis, este debe eliminarse y los resultados deben presentarse en forma sintética.
Esta concepción de las matemáticas, que guarda más similitudes con los valores promovidos por los antiguos que los innovadores contemporáneos de Newton, hace de las matemáticas de los Principia su virtud, pero a la vez una de sus mayores dificultades. De hecho, y aquí radica una ironía del destino de la obra central de Newton, generaciones de matemáticos posteriores se dieron a la tarea de traducir en términos de cálculo leibniziano las matemáticas de los Principia. Otra característica de esta obra es la postulación de un espacio inmóvil que permanece igual a sí mismo y sin relación a algo externo, al igual que de un tiempo independiente de la sucesión de los fenómenos que fluye uniformemente y que se le llama de otra forma duración. Estos referentes absolutos para el estudio del comportamiento de los cuerpos contravenían la física dominante del siglo XVII, es decir, la del cartesianismo. ¿Cómo dar cuenta de semejantes entidades que pertenecen más a la abstracción que a lo concreto de los fenómenos naturales? De una parte podemos pensar que estos referentes son necesarios para un estudio exacto de la naturaleza, estudio que basado en las medidas sensibles no sería posible según Newton. Los experimentos mentales a los que se alude en el escolio de las definiciones, lugar donde se afirman los absolutos espacio y tiempo, no tratan de demostrar la existencia de ellos. En lugar de ello, lo que se afirma es que se trate de aprender a cómo inferirlos. A decir verdad, los absolutos de espacio y tiempo no aparecen operativamente al comienzo de los Principia, luego de allí. Repito, a decir verdad, los absolutos de espacio y tiempo no aparecen operativamente, sino al comienzo de los Principia y luego de allí parece que se desvanecen. Con base en una apreciación como esta, Ernst Mach no dudó en tildar estos conceptos como monstruosidades conceptuales carentes de utilidad a lo largo de la obra. Pero el mismo Mach, que también ubicó a Newton en el panteón de los padres del positivismo, parece haber olvidado la estructura argumentativa de los Principia y que se postulan en lugar no de un requisito de constatación, sino en virtud de la aclaración de cómo entender las definiciones de la obra, es decir, en un escolio. Las matemáticas fisicalistas de los Principios, si se me permite el término, que demandan un referente ontológico concreto, parecen contrastar drásticamente con la ontología que Newton presenta del espacio y el tiempo, y de hecho no deja de sorprender cómo un experimentalista del calibre de Newton hace reposar gran peso de su obra en una concepción nouménica del funcionamiento de la naturaleza. Pero a decir verdad, esto no deja de sorprender si nuevamente centramos la atención en los supuestos que dan coherencia a los aspectos a primera vista confusos de los Principia. El espacio y el tiempo absolutos desempeñan un papel central en la metafísica de la naturaleza de Newton, pues son consecuencias de la existencia divina que guardan una relación de dependencia óntica más no ontológica, como se desarrolla en la polémica que Newton tuvo a través de Samuel Clarke con Leibniz. Hasta ahora he mostrado que la ontología del mundo natural que Newton propone está conformada por la materia y el espacio y el tiempo absolutos. Ahora bien, un tercer elemento de esta ontología es el encargado de unir la discontinuidad de la materia con la continuidad del espacio, a saber, la atracción entre los cuerpos o gravitación universal. De hecho, más que las matemáticas abstrusas de los Principia y los enigmáticos espacio y tiempo absolutos, la inclusión de la atracción entre los cuerpos fue la que generó la mayor resistencia por parte de los lectores de la obra de Newton, más aún cuando tal noción no está justificada causalmente. Para los cartesianos de estricta observancia, esto era inadmisible, y pese a ello, buena parte del éxito de los Principia radicó en la superioridad de un análisis de los fenómenos naturales sin la exigencia fundamental de la explicación causal del concepto central de la obra. Además, sucedánea de la gravitación universal y la admisión del espacio vacío está la igualmente inadmisible acción a distancia. Lo injustificable de esta radica en que contradice el viejo principio de que nada puede actuar donde no está, y la negación de la acción por contacto como único medio de explicación en la física. El credo de la filosofía mecánica que Newton estaba contraveniendo con la postulación de la acción a distancia, bien lo capta Gassendi, quien en su Syntagma Philosophicum escribió: no hay efecto sin causa, no hay causa sin movimiento, nada actúa a distancia, excepto a través de sí o por un órgano, conexión o transmisión. Nada se mueve a menos que sea por la acción por contacto, bien sea directamente o a través de un órgano o por otro cuerpo. Hasta ahí Gassendi.
Pero la tradición historiográfica se ha encargado de salvaguardar a Newton de haber sido supuestamente tan falto de cuidado como para admitir semejante noción tan contradictoria como la acción a distancia. Y aún en la actualidad hay quienes sostienen que Newton jamás dio crédito a dicha noción. Esta línea de interpretación recientemente la podemos observar en Alexandre Coiré, Rupert Hall, Bernard Cohen, Ian McMullen, Peter Deer y más recientemente con Andrew Janiak y Hilary Kochiras. El caballo de batalla para afirmar el supuesto rechazo de Newton a la acción a distancia que todos estos intérpretes citan proviene de una carta de Newton a Richard Bentley donde afirma, cito a Newton: es inconcebible que la materia bruta e inanimada deba operar sobre la demás materia sin la mediación de algo que no es material y afectarla sin contacto mutuo. Que la gravedad debe ser innata, esencial e inherente a la materia, de tal forma que un cuerpo pueda ejercer influencia sobre otro a distancia y a través del vacío, sin la mediación de algo más, por y a través de lo cual pueda conducirse de uno a otro su acción y fuerza, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que sea competente en asuntos filosóficos pueda jamás creer en ello. Lo que Newton afirma en este pasaje no es que la acción a distancia sea inconcebible, tampoco que sea imposible. De una lectura racionalista de estas palabras se sigue que lo que no es concebible, de una lectura racionalista de estas palabras se sigue que lo que es inconcebible es falso o inexistente. Pero Newton, el empirista y voluntarista teológico, lo que rechaza es que la gravedad sea una propiedad esencial de la materia o un concomitante lógico de esta, la manera como lo es la extensión. Es decir, nosotros no podemos pensar la materia sin extensión, pero sí podríamos pensar la materia sin gravedad, según Newton. Ahora bien, si la gravedad no es esencial a la materia, ¿cómo se le debe entender? Para entender la posición de Newton sobre este problema es necesario discernir su metafísica de la naturaleza, nuevamente, que reposa sobre una concepción voluntarista de la divinidad en oposición a la racionalista de sus críticos continentales. Esta actitud se manifiesta claramente en un borrador que Newton escribió al editor de la revista Memorias de Literatura, en la cual Leibniz juzgó la gravedad como una cualidad oculta en el sentido en que no se explicaba en conformidad con los cánones de inteligibilidad del mecanicismo, que solo admitía la acción por contacto como forma de explicación legítima en filosofía natural. Así pues, en vista de que la gravedad debería proscribirse de la filosofía porque no se ajustaba a los lineamientos del mecanicismo de la acción por contacto, Newton se pregunta por qué no ir más lejos, ser estricto en cuanto a los principios propuestos por sus críticos y extraer todas sus consecuencias. En este sentido escribe: ¿por qué no se puede decir lo mismo de la fuerza de inercia, la extensión, la duración, la movilidad de los cuerpos? Y no obstante, ningún hombre jamás ha intentado explicar estas cualidades mecánicamente o tomarlas como milagros, cosas sobrenaturales o cualidades ocultas. Después de demostrar lo problemático para el estricto mecanicista de ser consistente a cabalidad con sus principios, Newton revela la dimensión teológica de su filosofía natural y continúa. Hablando de la gravedad, sostiene: estas son cualidades naturales, reales, razonables y manifiestas de todos los cuerpos, puestas en ellos por la voluntad de Dios desde el principio de la creación, mecánicamente imposibles de explicar. Aquí es palmario que Newton considera la gravedad como una cualidad sobreañadida de la materia por Dios a voluntad. Voluntarismo que se hace explícito en las palabras que siguen de la carta que estoy citando. Así dice Newton. Pero Leibniz continúa y nos dice que Dios no podría crear planetas que se movieran alrededor de sí mismos sin causa alguna que les impida salir por la tangente. Esta es una concepción racionalista de la teología de Leibniz. Pero, continúa Newton, efectivamente Dios podría crear planetas que deban girar sobre sí sin otra causa que la gravedad. La filosofía natural de Newton, que además de la materia y del movimiento introdujo el concepto de fuerza como principio causal del movimiento y el reposo, exitosamente pudo explicar con mayor rigor los fenómenos naturales apoyándose en la evidencia de la observación y en la expresión matemática de las leyes de la naturaleza. De otra parte, a pesar del hecho de que al postular una fuerza que actúa a distancia, la cual es desconocida y quizá incognoscible según las exigencias de la filosofía mecánica de estilo continental, Newton estaba contraviniendo los principios de explicación científica establecidos por sus detractores. De ninguna manera fue un epifenómeno de los orígenes de la ciencia moderna.
Por el contrario, sus compatriotas no tuvieron problema alguno en aceptar que lo que para el filósofo mecánico de estilo de un Descartes, un Leibniz o incluso un Huygens era completamente inaceptable. Esta confrontación de Newton con sus críticos se ha analizado en términos de las diferencias entre los racionalistas y los empiristas, pero uno de mis objetivos a lo largo de esta exposición ha sido precisamente evitar simplificaciones como esta. Me parece más productivo poner en una perspectiva más histórica las circunstancias de la obra de Newton, al igual que la de sus contemporáneos. En este sentido, se debería precisar que a lo largo de lo que denominamos la revolución científica, todos los sistemas de filosofía natural, ya fueran aristotélicos, neoplatónicos, de enfoque mágico-alquímico e incluso mecanicista, tenían como propósito dar cuenta de la naturaleza del universo y de la relación de dicho universo con Dios, sea cual fuere la manera como era concebido. Además, en su conjunto, la reflexión sobre el lugar del hombre en la creación, así como su naturaleza misma, formaba parte integral de la filosofía natural. Esta es la razón básica por la que yo hago una distinción entre Newton científico y Newton filósofo natural. De otra parte, en el caso específico de Newton debemos tener presente que si bien su reconocimiento histórico se le debe a los logros científicos conforme a nuestra presente aceptación del término, en su investigación filosófico-natural hizo uso de una serie de herramientas de diversas áreas del saber, como la alquimia y la cronología, saberes solidarios con las matemáticas y la experimentación. Ahora, si para algunos historiadores y filósofos actuales esto resulta problemático al punto de postular dos Newtons, a saber, uno dedicado a prácticas irracionales como la alquimia y otro concentrado en la racionalidad del cálculo, por dar un ejemplo, es necesario señalar que la supuesta irracionalidad de Newton pertenece más a los esquemas de análisis de sus estudiosos que a Newton mismo. De hecho, para él estas formas de acceso al saber coexistían de manera armónica y sin problemas. Una manera de dirimir esta dificultad a la hora de estudiar a Newton consiste en prestar atención a la forma de establecer su programa de investigación en filosofía natural, que tiene ciertas distinciones. Para tal fin resulta instructivo recordar las palabras finales de la óptica. Allí señala: y si la filosofía natural en todas sus partes ha de perfeccionarse a cabalidad siguiendo el método de análisis y síntesis, igualmente los límites de la filosofía moral también se ampliarán, pues en la medida en que podamos saber mediante la filosofía natural cuál es la causa primera, qué poder tiene sobre nosotros y qué beneficios recibimos de él, nuestros deberes hacia él, así como hacia el prójimo, nos serán manifiestos por la luz de la naturaleza. Y sin duda, si la adoración a falsos dioses no hubiera enceguecido a los gentiles, su filosofía moral hubiera ido más allá de las 4 virtudes cardinales y en lugar de enseñarnos la transmigración de las almas y la adoración del sol, la luna y los héroes muertos, nos hubieran enseñado la adoración a nuestro verdadero autor y benefactor, como lo hicieron sus antecesores bajo el gobierno de Noé y sus hijos antes de que se corrompieran. Estas son las palabras con que se termina la óptica. El éxito del enfoque de Newton de los problemas relativos a su dominio de investigación, es decir, su mecánica racional o física en terminología actual, como es bien sabido, llegó a constituirse como modelo a seguir para cualquier investigación con aspiración de llegar a ser ciencia. Si bien en el prefacio de los Principia Newton expresó su deseo de que todos los fenómenos de la naturaleza, específicamente aquellos de estructura microscópica, se pudieran reducir a fuerzas análogas a la de la atracción, siguiendo el principio de la analogía de la naturaleza según la cual lo que se aplica a los fenómenos macro se puede replicar en lo micro, lectores más entusiastas buscaron la fuerza análoga de otros campos que uniera la discontinuidad de otros objetos de estudio. La reticencia de Newton a la especulación de fuerzas no conocidas suficientemente no impidió, sin embargo, que otros se impusieran la tarea de ser los Newtons de la teología, la filosofía, la química, la medicina, etc. Algunos de estos programas con poco éxito o nulo lo constituyen, por ejemplo, la teología, la filosofía y la fisiología. En teología, por ejemplo, el matemático John Craig trató de aplicar los principios del modelo matemático al cristianismo.
Así, en su obra Principios Matemáticos de la Teología Cristiana, nótese la similitud con los principios de Newton, postula 3 leyes al igual que Newton. Así, en simetría con este que sostiene Newton, todos los cuerpos continúan en su estado de reposo o movimiento en línea recta, como lo formula la primera ley, Craig postula, todo hombre persevera en prolongar el placer en su espíritu, incrementarlo o preservarlo en tal estado. Pero un teorema que se deriva al mejor estilo de Newton, que suena más a una parodia que a una aplicación metodológica, reza. Estoy citando la obra de Craig. Las velocidades de la sospecha producidas en periodos iguales de tiempo se incrementan en progresión aritmética. Haciendo una errática referencia al versículo de Lucas que señala que cuando regrese el Hijo de Dios a la tierra encontrará fe, Lucas capítulo 18, versículo 8, la cual, por poca que sea, debido al decremento matemático, agradará a Cristo en su segunda venida. Lo que aquí está en foco y análisis por parte de Craig es que la fuerza de los hechos históricos disminuye en proporción directa al avance del tiempo. Así las cosas, si se pudiera saber cuál era la creencia inicial de los discípulos de Cristo, estaríamos en capacidad de fijar un límite máximo para el regreso del Hijo de Dios. Luego de muchos cálculos, la determinación de dicha fecha por parte de Craig fue que la segunda venida de Jesucristo sería en el año 3150. A primera vista, este tipo de análisis puede mover a la risa, pero debemos tener presente que la indagación sobre la segunda venida de Cristo era un asunto tan importante para la Inglaterra de Newton como para nosotros el problema del calentamiento global en su aspecto antropogénico. Otro ejemplo no tan destellante del entusiasmo lo constituyen los sermones Boyle, destinados a eliminar la irreligiosidad con argumentos que bien podríamos llamar científicos. Aquí vale la pena notar que la citada correspondencia entre Newton y Bentley formaba parte de los preparativos de este último para sus sermones destinados al mismo fin. Y ello para no mencionar a Samuel Clarke, que fue el que tradujo la óptica de Newton del inglés al latín en 1706. Títulos como fisicoteología y astroteología bien sirven para hacernos a una idea de que la empresa de cientificizar, si se me permite el abuso en el lenguaje, la teología no fue un caso aislado o exótico. En filosofía, el Tratado de la Naturaleza Humana de 1738, David Hume, parte del estado imperfecto de la ciencia y la necesidad de una ciencia del hombre que remedie dichas imperfecciones. Después de representar tales ideas como productos de las impresiones que la mente tiene en virtud de la información recibida por los sentidos, de manera similar a como Locke lo hiciera en su ensayo sobre el entendimiento humano en 1689, Hume se pregunta por la dinámica de los contenidos mentales, las ideas, y afirma: si las ideas fueran libres, el solo azar las uniría y es imposible que las mismas ideas simples se organicen regularmente en ideas complejas como comúnmente lo hacen, sin algún tipo de principio de unión entre ellas. Tales principios, sea coincidencia o no, son 3, al igual que las leyes de Newton. No olvidemos que Newton fue un agudo lector, que Hume fue un agudo lector de Newton. Las leyes fueron la de semejanza, la de contigüidad y la de causa-efecto. Lo que no es coincidencia lo podemos observar en la siguiente afirmación del filósofo escocés. Aquí existe un tipo de atracción la cual se verá que tiene efectos tan extraordinarios como la atracción del mundo natural y que se manifiesta de muchas y diversas formas. Está hablando ahí Hume. Para el lector del siglo XVIII debo precisar, la palabra atracción solo se podía referir a la física de los principios. John Stuart Mill también siguió la línea de la asociación de ideas y postuló la similitud, contigüidad y la intensidad en su sistema de lógica en 1843. En medicina, el médico mismo de Newton, Richard Mead, analizó la salud en función de los fluidos corporales. Dado que los fluidos se mueven a través de ductos, tienen velocidades y presiones definidas. En este sentido, una persona saludable es aquella que tiene tales velocidades en proporción correcta, a diferencia de las enfermas. En este sentido, tras conocer las velocidades de la presión de los fluidos, lo que el médico tendría que hacer es una serie de ecuaciones hidrodinámicas para llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento en sus pacientes. De otra parte, James Kyle, en su explicación de la secreción animal de 1708, intentó demostrar cómo las diversas secreciones corporales, como lágrimas, bilis y semen, provienen de la sangre. Allí las fuerzas atractivas entre los diversos fluidos varían en relación a la forma de las partículas que componen los fluidos mismos.
Finalmente, en ciencias sociales, Montesquieu, en el espíritu de las leyes de 1748, parte de una serie de principios a partir de los cuales deriva una serie de consecuencias. Por ejemplo, una monarquía eficiente es definida en términos de una fuerza gravitacional que atrae a sus miembros al centro del sistema. Ahora estamos en posición de preguntarnos, ¿resulta exitosa la adaptación acrítica de modelos de investigación en áreas resueltamente incompatibles? Para concluir esta intervención vale la pena volver sobre un truismo, ¿es la ciencia una? La pregunta hace referencia a la metodología y no al objeto de investigación. Bien sea el mundo natural o el ser humano, se sabe que las metodologías varían en función del objeto de estudio. El modelo de Newton, convertido en ideología científica conocida como el newtonianismo, si bien sirvió de inspiración, no resultó siempre adecuado y en buena parte se mostró más como un obstáculo que como un impulsor de la investigación. Es claro que Newton no es el responsable de ello, sino la adopción entusiasta y acrítica de formas de investigación a áreas que no siempre son susceptibles de ello. La riqueza de la ciencia y lo llamativo de ella es su conformación a través de una serie de ajustes inacabados e inacabables, que permite su diversidad. Si bien no he presentado una versión edificante de Newton, que no es uno de mis objetivos, lo que espero es haber señalado la complejidad de su filosofía natural y de su ciencia, así como el surgimiento de una actitud científica que, lejos de reducirse a Newton o agotarse en él, se reconfigura creando distinciones respecto a otras áreas y diferentes formas de pensar el quehacer científico. En este sentido, comparto pensar la ciencia en cuanto a sus fundamentos, prácticas y perspectivas precisamente en plural, lo cual nos da una idea más clara de la modernidad de la ciencia. Muchas gracias.